Amigos y amigas, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en Peñavisión, el canal de Peñaflor, Talagante y la provincia, para conversar de cultura, para conversar de literatura. Este próximo día lunes se lanza en nuestra comuna un libro, es el que aquí yo les muestro. Otoño en Peñaflor y otros relatos, cuyo autor es don Julio Gálvez Barraza, vecino de Peñaflor, con quien tendremos el agrado de conversar hoy día. Hablar un poco de literatura, hablar un poco de Neruda, hablar un poco de otros autores, ¿ya? Y ¿por qué no? La relación con nuestro Peñaflor. Don Julio Gálvez Barraza, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, yo estaba mirando tu libro, ¿ya? Donde aparece, ¿cierto?, un párrafo un poco hablando de ti, dice, ¿cierto?, escritor y ensayista, especializado en el exilio republicano español en Chile, ya residió en España desde el 73 hasta el 95, harto tiempo, se te nota un poco en el acento, todavía algo queda. Ya se ha terminado, ya. Galardonado, ¿cierto?, el primer premio Sant Jordi Narrativa Castellana en es el país, el pueblo donde tú viviste, Sí, el ¿no? pueblo donde yo viví se llama Casteldefels. Casteldefels, ¿cierto? El cuento Los muertos no se venden. Ya muchos escritos tienes acerca de Neruda, del Winnipeg, ¿cierto? Biografías de Juvencio Aye, gran escritor chileno. ¿Ya? Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad también de compartir algunos programas en una radio amiga, ¿ya?, donde hablábamos de literatura y de qué manera, ¿cierto?, se relaciona con Peñaflor. ¿Ya? Pero bueno, ¿qué pasa con este libro, Otoño en Peñaflor y otros relatos? ¿Cierto? ¿Qué te motiva y qué te motivó a ti a escribirlo? Porque no es el primer libro, no es el primer hijo, ¿no? No es el primer hijo, es el cuarto o el quinto, no estoy seguro. Porque algunos tienen 2 ediciones y eso. ¿Qué me motiva? Ese libro es quizás el inicio de un nuevo ciclo, porque es un libro de crónicas. Este es un libro que tiene 15 crónicas que aparentemente no están conectadas entre sí, pero en el fondo sí, forman parte de un mismo estudio, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con nuestros libros? Pues mis libros tienen 350, 400 páginas sobre un mismo tema, y este libro tiene historias que tienen 20, 30 páginas, con lo cual la lectura se hace mucho más fácil. Eso por una parte. Por otra parte, te da este libro la posibilidad de hacer casi un libro como de amigo y para los amigos. Está dedicado a un montón de amigos, está dedicado a familiares, y por otro lado, te da la oportunidad de hablar de Peñaflor. Hay 2 temas sobre Peñaflor que yo tenía muchas ganas de escribir, pero ninguno de los 2 daba para un libro macizo como los que yo Tú eres de había... Peñaflor, ¿no? ¿Eh? Tú vives en Peñaflor hace tiempo. Hace tiempo viví en Peñaflor, ahora hace un poco tiempo estoy radicado en Chiloé, aunque Peñaflor todavía es mi pueblo. Entonces, quería hablar de Peñaflor, pero no daba eso para un libro completo, la historia, por ejemplo, de los hermanos Machado en Peñaflor. Esto es un hecho que cuando lo comento con gente de otros sitios, incluso con gente de Peñaflor, siempre te pone una cara de extrañeza, ¿eh? Yo digo, los hermanos de Antonio Machado vivieron su exilio en Peñaflor. Te miran así como raro, como que estás hablando inglés. No. Eso es una historia que hay que contar, alguien tiene que contarla, y tiene que contar la historia de Peñaflor en función de la gente de la literatura que ha pasado y ha vivido por este pueblo. Y otra historia que me interesaba contar también era la historia de Neruda en Peñaflor, que tampoco mucha gente la sabe. Y es que Neruda estuvo viniendo a Peñaflor todos los domingos durante 3 meses, exactamente un otoño, que era de marzo, abril y mayo, estuvo viniendo porque tenía una polola en Peñaflor. Entonces Neruda tomaba el tren por la mañana los días domingos en la estación central, venía a Peñaflor, bajaba en Mapocho, en Mayoco, y en esos tiempos había el transporte de Mayoco a Peñaflor, era lo que se llamaban los carros de sangre. Entonces, claro, tomaba un carro de estos tirado por caballo y llegaba a Peñaflor, donde llegaba a ver a su polola, que era Laurita Arrué. Entonces esa historia también yo quería contarla, pero tampoco era para escribir un libro.
tanto la historia de los Machado en Peñaflor como la historia de Neruda en Peñaflor me da pie a hacer 15 crónicas, algunas relacionadas, otras no relacionadas, algunas muy relacionadas con un tema que yo estudié hace mucho tiempo, que es el tema del Winnipeg, otras relacionadas con Neruda, aunque no son relacionadas con Peñaflor. Bueno, 15 historias que son lo que comprende este libro que se llama Otoño en Peñaflor. Pero mira, yo leía el primer párrafo, ¿cierto? Tu nota preliminar, y decía, alguna vez escuché decir a Volodya Teitelbaum que la historia es una sola y es circular. El problema para el investigador, dijo, es dónde se le pone coto, cómo se delimita. Era una frase que reflejaba algo que ronda por mi cabeza desde hace más de 30 años, cuando comencé a recopilar datos, artículos, biografías e historias. ¿Dónde se le pone coto? Nunca lo supe. No sé si los investigadores con estudios académicos lo sepan, pero desde que escuché esa frase de Volodya, supe que no era el único con ese dilema. Claro, y es que es un dilema importante porque, a ver, yo empecé estudiando a Neruda en función de España. Yo vivía en España, me gustaba Claro. Neruda, y entonces en función de su estada en España, como cónsul especial, bueno, primero fue cónsul de Chile en Barcelona, después cónsul de Chile en Madrid, y después fue nombrado cónsul especial para la inmigración española después de la Guerra Civil. Entonces, en función de esa situación nerudiana de cónsul y de su amistad con todos los poetas y artistas del 27, esa historia me empezó a apasionar y empecé a recopilar artículos, escritos y tal. Pero, fíjate, la historia de Neruda en España se enlaza entonces con García Lorca, se enlaza con Alberti, se enlaza con Miguel Hernández, se enlaza con la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española es una situación política, por lo tanto se enlaza con la política. Neruda es un poeta chileno que va desde Chile a España, se enlaza con la literatura chilena en España, y así vas enlazando. Y llega un momento en que dices, ¿dónde cierro yo esta historia para seguir escribiendo sobre este tema? Y no tienes dónde cerrar. Volodya, no sé si lo digo ahí en ese inicio de las palabras preliminares, dijo una cosa, algo así como, la historia es redonda y siempre se encuentra. Bueno, a mí siempre se me encontraba la historia, pero se me iba ampliando. La gente que vino en el Winnipeg, fíjate, empiezan a aparecer, bueno, son 2000, casi 2100 pasajeros, son 2100 historias. Y entonces, aparte de las 2100 historias de las personas que vienen en el Winnipeg, están la historia de los políticos que hicieron posible la venida del Winnipeg. Si tú quieres hacer una biografía de cada uno de ellos, es que ya es imposible, no te alcanza la vida, ni 3 vidas para hacer todo eso. Por eso hablo de esto, ¿no? De dónde se le pone coto a la historia. Hay un profesor emérito de la Universidad de Alicante que ahí en la contraportada hace una frase sobre este libro y dice, estas 15 historias forman parte de los estudios habituales de Julio Galvez Barraza. Claro, forman parte de esos estudios, que son variados. Para mí es muy simple, es uno solo. Exilio republicano español a Chile, literatura chilena y española de la época de los 30-40, Neruda, García Lorca, Miguel Hernández, bueno, ponemos 10 temas, pero esos 10 temas se convierten en 100 y en 1000. ¿Cómo le pones coto? Es muy difícil. De eso quiero hablar en ese preliminar. ¿Cómo pones coto a la historia? Es muy difícil. Además, con un tema de literatura, en lo cual también, digamos, aparte, hemos estado hojeando el libro, ¿cierto? Es bastante ameno, bastante entretenido. Hay bastantes fotografías, ¿ya? Aquí hay una muy entretenida, ¿cierto? Aparece Pablo Neruda, Laurita Ruiz, Gerardo Seguel y una amiga en la plaza de Peñaflor. Ya lo van a encontrar ahí, ¿cierto? Las personas en algún momento, cuando tengan este libro, ¿ya? Y de qué manera, ¿cierto? Se fueron enfocando. Pero un poco más allá de... Déjame, por favor, ¿sí? Un inciso muy cortito. Esa foto tiene una historia. Ah, perfecto. Esa foto tiene una historia. En la archivo, biblioteca, hemeroteca de la Fundación Neruda, hace ya unos cuantos años, me encontré esa foto. Y entonces el pie de foto de esa foto decía exactamente, Neruda con unos amigos en la plaza de Melipilla. Ah. Fíjate. Y yo, es que solo miré la foto y ya supe dónde era, que no era Melipilla. y quién eran sus amigos, ¿no? Claro, pues una era Laurita Ruiz, otro era Gerardo Seguel, que es el que acompañaba muchas veces a Neruda a Peñaflor, Perfecto. y luego hablé con un amigo
que sabe un poco también de estos temas de Peñaflor, que se llama Carlos Fuentes. Y dije, ¿y esta foto de esta plaza? Dice, mira, ahí detrás está la torre de no sé qué, ahí está Peñaflor. Entonces, tuve que decir a la Fundación Neruda, oiga, cambien el pie de foto, el pie de página de esa foto. De tal manera que hasta esos años decía Neruda y unos amigos en Melipilla. Desde esa época ya dice Neruda, Laurita Rué, Gerardo Hegel y una amiga que ahí ya no sé quién es, en Peñaflor. Ay, qué entretenido. Oye, Julio, aparte del tema del libro, o sea, de una u otra forma, conversar contigo nos va entroncando acerca de lo que es el tema de la literatura en general en nuestro país. Ya, nosotros siempre nos hemos dicho que los chilenos somos ávidos lectores, productores, ¿cierto?, de literatos. Tenemos 2 premios Nobel de literatura, pero somos el único país en Latinoamérica, ¿cierto?, que tiene esa gracia. Pero sin embargo, el tema de la lectura, el poder hacer este libro tú lo hiciste en España. ¿Ya? También tengo que explicarte. Y ahí es lo difícil que es poder escribir y publicar en Chile, claro. Y lo difícil, ¿cierto?, que es de repente que las personas puedan leer esto. ¿Podemos hablar un poquito sobre eso? Claro. Mira, primero, sobre una afirmación tuya. Ese libro, ya te he dicho, son 15 historias hechas en diferentes épocas. Y algunas historias incluso están publicadas en revistas, en páginas de internet. Lo que pasa es que, lo comenzábamos antes, cuando una revista o una página de internet te pide un artículo, siempre te pone un corset y te dice que no pasa de X página, que no pase de esto y no pase del otro. Y llega un momento en que tú escribes y sabes que te faltó en ese artículo, te faltó varias cosas que tenías que poner, pero no puedes ponerla por la extensión del artículo. Bueno, yo algunos artículos, los que están publicados, los tomé y empecé a trabajarlos como yo hubiese querido trabajarlos. Los retomaste, los arreglaste, un ayornamiento, decían algunos. Qué sé yo, y recién ahí me atrevía a publicarlos, ¿no? Y lo hice en España, no, lo hice aquí en España, incluso la historia de los hermanos Machado en Peñaflor la escribí en Chiloé hace poco. Están hechos en distintas épocas y en distintos momentos. Ahora, ¿qué es difícil publicar en Chile? Pues, fíjate, yo la última vez que publiqué un libro fue en el 14. 2014. Claro, en el 14 que publiqué el tema de Winnipeg. Claro. Este libro tenía que haber salido antes de la pandemia. Estaba programado para salir antes de la pandemia. Vino la pandemia y destrozó muchos proyectos, como en el caso de este libro, pero en el caso de cosas mucho más importantes que la pandemia se comió todo. Bueno, recién se vino a retomar hace, no sé, pues un año, y la historia de las publicaciones y de las ediciones es complicada. Entonces siempre hay que esperar, tener paciencia, y es lo que hemos hecho con este libro. Pero cuesta en Chile publicar, cuesta leer. ¿Somos los chilenos de verdad merecedores de tener 2 premios Nobel de literatura? A ver, ¿cómo contestarte sin ofender a nadie? sin que la gente se sienta ofendida. ¿Somos merecedores de tener 2 premios Nobel? Sí, pero absolutamente. Ahora, hay otros países que también son merecedores y no lo tienen. También lo merecen. Y tienen autores tan importantes como los 2 premios Nobel. Bueno, ¿somos un pueblo de lectores? Yo creo que no. Yo creo que no se lee lo suficiente. No se lee ni lo mínimo. ¿Somos un pueblo de escritores? Qué sé yo diría que lo dudo. Que no sé si somos. Yo no continúo porque me estoy ahogando. Ya. Vamos a ver si podemos conseguir un vasito de agua para nuestro entrevistado. Claro, porque en definitiva nosotros siempre, de una u otra manera, nos han enseñado y hemos planteado que en Chile se lee. De hecho, hubo épocas en las cuales hubo mucho libro de bolsillo, mucho libro pero era época que se leía. Claro, pero se ha perdido. Ya, hoy día pero no en Chile, no en Chile, no, en el mundo. Perfecto. Mi hermano vive en España y es lector mucho más que yo. Y él me dice, se ha perdido la costumbre, nadie lee. La gente busca un resumen, busca la reseña del libro.
pero no lee. Ya, y por eso, ¿cierto? Aquí tenemos estos libros que vienen con relatos que son fáciles de leer, ¿cierto? Es una forma, claro, ¿cierto?, de introducir a la lectura. Uno puede seguir, hemos estado hojeando las páginas, ¿ya? Y de verdad, ¿cierto? Es fácil, es una letra bastante grande, está muy bien escrito, una muy buena prosa, y con algunos artículos y con poemas, con la inserción, ¿cierto?, de poemas del mismo Neruda, de Alberti, de otros, ¿cierto?, que de una u otra manera van apareciendo por acá. Ahí vamos a ver tu agüita. Gracias. Mucho de España. Mira, ¿cierto? déjame decirte algo. Ese libro sale el lunes, recién, a la venta. Así es, tenemos y además tenemos el lanzamiento aquí mismo en Peñaflor. Exacto. Bueno, el lanzamiento principal de otoño en Peñaflor tiene que ser en Peñaflor, evidentemente, claro, ¿no? Pero ese libro sale el lunes. Por lo tanto, no está a la venta y no está difundido. Ahora, hay poca gente que lo ha leído. Algunos lo están leyendo. Y me han comentado. Y me he quedado, pero enormemente satisfecho y orgulloso, porque cuando te dicen, oye, es muy ameno, se me han caído las lágrimas leyendo algunos de las crónicas con ese libro, me encanta. Me encanta porque sabes que tu función ha sido cumplida. Tú escribes para que la persona te lea y disfrute la lectura. Bueno, pues creo que con este libro eso se ha cumplido enormemente. Me gusta, estoy orgulloso de eso. Oye, excelente. Y bueno, y obviamente es cierto señalar que este lunes, 17 horas, se va a lanzar este libro, ya aquí en Peñaflor, y obviamente lo vamos a tener en las pantallas de Peñavisión, ya que está hoy día también empecinado, como hace harto tiempo, en ser también portador de la cultura, en este caso la literatura en nuestra comuna. Julio, tú te fuiste exiliado. No exactamente. Ya. No exactamente. Yo me pero fui... te fuiste el año 73 exactamente. Yo me fui el año 73, pero no era exactamente un exiliado. Me fui porque yo tenía 23 años o así. Mis amigos, yo trabajaba en arquitectura, y entonces mis amigos eran ingenieros, arquitectos, y la mayoría eran hijos de papá, su papá era catedrático de la Universidad de Boston y el otro era... Y entonces todos habían salido a hacer una experiencia afuera. Y yo era hijo de un carpintero que no tenía dinero y entonces pensé, si yo no salgo trabajando, o sea, si yo no voy afuera a trabajar, no salgo como estos amigos que han salido como hijos de papá y voy a casarme, a tener hijos y no voy a conocer el mundo. Y entonces salí para conocer un poco el mundo. Me fui a España y ahí... ¿Saliste? ¿Cuándo te fuiste? Días antes del golpe. Ah, te fuiste antes. Días antes del golpe. Ya. Cuando vino el golpe de Estado, yo ya supe que ya... que no ibas a volver. Que ya no podía volver, porque además yo era dirigente de la agrupación de trabajadores del Ministerio de Obras Públicas de la Dirección de Aeropuertos. El presidente de esa agrupación era Hugo Lepe Gajardo, muy conocido, claro, porque era integrante de la selección del 62, porque ya en esa época ya había sido candidato a presidente de Colo-Colo, qué sé yo, era un tipo conocidísimo. La directiva completa fue al estadio, incluido Hugo Lepe, que a Hugo Lepe lo sacó Chamaco Valdés, que ahí hay una historia muy entrañable que escribí, está en un blog mío. El Chamaco se negó a ir a Rusia a jugar un partido por el campeonato, por la clasificación, y se negó a ir a Rusia y se entrevistó con Pinochet y le dijo, si no sacan a Hugo Lepe, no voy. Y sacaron a Hugo Lepe. Y es más, dice Chamaco, dice, cuando me dieron el visto bueno para sacarlo, me dijeron, vaya al estadio y dése prisa. Así. Y así pudieron sacar a Hugo Lepe. Bueno, todos la directiva de esa agrupación, donde yo era vicepresidente, fueron al Estadio Nacional. Fueron al Estadio Nacional. Entonces, suerte que me fui días antes, porque yo no era Hugo Lepe. Claro, no había habido un Chamaco Valdés. A mí no me saca nadie de ahí, claro.
Y tengo amigos que sí, pues que llegaron al estadio, estuvieron mucho tiempo y fue donde fue a Chacabuco, qué sé yo. Entonces, yo me fui días antes, pero una vez que vino López, yo estaba afuera y ya entendí que Claro, no podías volver. iba para largo, claro. Y ahí, bueno, a trabajar. Entonces yo, claro, fui a trabajar, estuve en España casi 25 años y después fui de manera aislada porque yo volví a Chile, pero mi currículum no existía en Chile, yo había trabajado toda mi vida en España, mi currículum laboral no existía, soy de la construcción, yo trabajé, bueno, estudié arquitectura, trabajé toda mi vida en la construcción y volví a Chile, pero de repente bajaba el tema económico y necesitaba trabajar, me iba a España, estaba un año así, trabajaba y volvía. Por lo tanto, si sumamos, pues tuve más de 25 años en España trabajando. En España recuerdo, yo trabajaba, uno de los últimos trabajos formales, digamos, fue en AOMSA, que era la anella olímpica de Montjuïc, que era la preparación de los campos deportivos para los Juegos Olímpicos del año 92. Ya. Vale. Y entonces eso lo dirigía una empresa que se llamaba Empresa Privada Municipal. O sea, la propiedad era la municipalidad, pero funcionaba desde el punto de vista privado porque así no tenía que pasar todo por el pleno municipal, por el consejo, para aprobar cada uno de los presupuestos. Como algunas corporaciones que conocemos. Por ejemplo. Claro. Entonces, era una empresa privada municipal. Como era una empresa privada municipal, no tenía un ánimo exclusivo de lucro, sino que se podían gastar dinero en cursillos para sus trabajadores, en bienestar, qué sé yo, un montón de cosas. Y nos pusieron dentro de tanto cursillo, estamos hablando del año 88, 89, nos pusieron un curso de computación. Y dentro del curso de computación nos pusieron un curso de WordPerfect. Fíjate, el tratamiento de texto más antiguo que hay. Yo alcancé. Yo me aprendí el WordPerfect de memoria, yo trabajaba en WordPerfect de memoria. Y cuando funcionó el WordPerfect y empecé a descubrir, pensé, bueno, esto es fabuloso, con esto puedes escribir lo que quieras, porque sacabas un párrafo y lo ponías al final, este párrafo lo ponías al principio, ahora voy a escribir en columnas tipo periodística. Era una cosa fabulosa. Esto me cuestionaba cómo era esto de escribir a mano. Yo no hubiese escrito nunca si había que escribir a mano. Yo soy perezoso por autonomacia. Entonces, ahí empecé a escribir, cuando descubrí el WordPerfect. Y paralelo a eso, me llegó un libro con los premiados del concurso literario de mi pueblo, que era Castelldefels, y leí el premiado en cuento en castellano. En Cataluña normalmente son en castellano y catalán. Perfecto. Entonces, el apartado de cuento castellano lo leí y yo pensé, yo puedo participar en esto. Yo esto lo puedo lograr. ¿Tú habías escrito antes? Sí, pero para mí. Ya, perfecto. Ya tenía, no sé, pues más de 45 años cuando empecé yo a escribir en serio, digamos, ¿no? Ya. Bueno, escribí un cuento y lo presenté al concurso y gané. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú ganas un concurso de esas características, medianamente, no es que sea el premio Nobel, pero medianamente importante, sí, eso te da una responsabilidad. Te da una responsabilidad y un deber de continuidad. Porque siempre va a aparecer el amigo y dice, mira, tenemos un diario, ¿por qué no va a hacer una columna? Mira, que tenemos el diario de no sé qué, y así vas. Claro, la gente espera cuando ve el primer capítulo, claro, está esperando el capítulo 2, y aparece el capítulo 2, claro, ¿cierto? Vendrá el 3. Y te hace una responsabilidad que tú tienes que cumplir. Entonces, ahí me empecé a convertir en escritor. Ahí empecé a escribir, después de un premio literario en España. Y después pues ya fue como un camino de estos que tienes que ir siguiendo porque tienes que seguirlo. Llegué a Chile, gané un premio importantísimo, que es el premio de la Fundación Neruda, que es un premio que hasta hoy, desde el punto de vista económico, no se ha superado. Porque era una cantidad de dinero que, bueno, no es que sea millonario, pero en Chile sí, porque en Chile los premios no son millonarios. Entonces, todo eso te va dando una responsabilidad y tienes que seguir escribiendo. Esto es como andar en bicicleta, no puedes parar porque si paras tienes que poner el pie abajo y después te cuesta otra vez echar. Claro. Entonces, esa historia, la historia literaria, o sea, ha sido una continuidad, pero a partir de los casi 50 años. Sí, ahora, mira, normalmente a mí me tocó participar, la suerte, hace muchos años, de integrar el primer directorio de la Corporación Cultural de Peñaflor, Valle de las Siete Puertas.
cuando recién parte la corporación. Entonces, y en ese tiempo invitamos, recuerdo, a hablar de Neruda a don Volodya Teitelboim, a quien tú conoces, ¿ya? Y don Volodya nos habló en general, etcétera. Y yo, después cuando empecé a leer algunas cosas tuyas, empezamos a conversar, decía, o sea, Neruda con Volodya era, no sé, uno veía a Volodya, tenía hasta la pinta de Neruda. Y después de escucharte a ti, yo empecé a decir, oye, pero Julio Gálvez viene siendo como, debe ser como uno del segundo que sabe más de Neruda en Chile. Hay algo más que simplemente el hecho de que en España, bueno, España estuvo Neruda y que después de eso, ¿cierto? Tú eras chileno, etcétera. Pero de una otra forma, lo que es la literatura de Neruda te llevó a algo más, porque aparte de Neruda hay otros escritores chilenos que sí están relacionados con España, pero fue Neruda. ¿Por qué Neruda? Aparte de ese tema. A mí me gustaba la poesía en general. Y entonces yo estudiaba en una escuela que estaba cerca de donde tú vivías, que era la Escuela Industrial de Conchalí. Ya. Esa escuela funcionaba en una casa de campo antigua que había sido la casa de Pedro Aguirre Cerda, cuyo lema cuando salió elegido presidente era gobernar es educar. Entonces, en esa escuela tuve dos profesores que me marcaron literariamente. Uno era Rafael Coronel, que es un señor ecuatoriano, pero que era poeta amigo de Neruda, que por cierto, don Rafael Coronel hablaba así, era una voz así muy rara. Y yo siempre contaba la misma anécdota. Él contaba que el ministro de Educación lo llamó un día y le dijo, don Rafael, usted tiene que nacionalizarse para nombrarlo director de una escuela. Y don Rafael le dijo, ¿cómo me voy a nacionalizar? ¿Y cómo le enseño yo patriotismo a los alumnos? Claro, si yo buena respuesta. Y no se nacionalizó nunca. Y el otro escritor que fue mi profesor de castellano era Virgilio Figueroa. Virgilio Figueroa Fernández era hijo de Virgilio Figueroa, biógrafo de Gabriela Mistral, y también un novelista medianamente importante. Las clases de castellano de esos dos profesores eran la cosa más increíble, porque creo que, no sé si pocas veces hemos hecho alguna clase de gramática, pero composición, escribir, lo hacíamos casi en todas las clases. Y además, no solo nos hacía escribir, sino que además teníamos que leer después. La clase tenía que dar para que pudiéramos leer lo que habíamos escrito. Ahí te pica el bichito de la escritura y la literatura. Yo siempre era lector, pero escribir ya es otra cosa. Entonces, una vez en esa escuela se hizo un concurso de poesía y yo hice mi poesía. Y la presenté al concurso, pero antes de presentarla quise pasarme de pillo y fui a mi profesor, le dije, profe, ¿cómo está esta poesía? Mira, yo sé que no se puede decir palabrotas, pero don Virgilio Figueroa no me dijo que estaba mala, no, me dijo que era una mierda la poesía. Malo, malísimo. Era una poesía didáctica, que enseñaba, todo lo contrario de lo que tiene que ser la poesía, ¿no? Bueno, tenía 13, 14 años. Y me dice, yo te voy a prestar un libro para que aprendas poesía. Y fíjate, yo en ese momento no fui consciente de lo que me prestaba. Me prestó el Canto General en la edición del año 49, con los dibujos de Venturel y qué sé yo, y me prestó ese libro. Es una obra de arte. Eso es una joya impresionante. Y me prestó el Canto General y es que yo te había leído uno o dos poemas y ya es que ni lo leí. Y después lo devolví porque me daba miedo tener una cosa tan importante en mis manos. Pero me quedó dando vueltas el tema de Neruda. Entonces, a partir de ahí yo empecé a buscar cosas de Neruda, ¿no? Y a leer poesía, me gustaba mucho. Luego me fui a España y entonces la relación Neruda y España ya fue importante. Claro, ella te llevó más Claro, y ahí empecé a recopilar. Pero obviamente parte, cosas. ¿cierto? Con ese Ese origen, general. el germen. ¿Y tuviste ese libro otra vez en tus manos o no? Nunca más, nunca más. Una joya como esa nunca más. Ya quisiera tenerlo ahora. Claro, claro. Bueno, la verdad, te digo la verdad, a mí los fetiches no es que me interesen mucho, me interesa el contenido. Pero yo sé que ese libro es una ansiedad de los bibliógrafos y de los coleccionistas, qué sé yo. Yo lo tuve en mis manos y no entendí mucho la poesía de Neruda, pero me quedó dando vueltas y me encendió un poquito la llama que hizo que después yo fuera investigando, ¿no es cierto?
Y en España empecé a recopilar todos los artículos que veía sobre Neruda, los recopilaba, y sobre el Winnipeg. Y descubrí que sobre el Winnipeg, los grandes biógrafos de Neruda, incluido Volodya, lo tocaban en una página. Margarita Aguirre, que es la primera gran biógrafa, lo toca en media página. Volodya lo toca en una página. Y pensé, pero Winnipeg es mucho más importante que una página de una biografía de Neruda. Y entonces me fui especializando. Cuando volví a Chile fui a un ciclo de conferencias sobre el tema y escuché a los conferenciantes y pensé, yo sé mucho más que esto. Porque yo había recopilado todo lo que se escribía al respecto. Y entonces cuando pensé, esto tengo que mostrarlo, volcarlo de alguna manera, escribirlo. Y fue cuando empecé a darle vuelta. Bien, sumamente interesante. Yo creo que nuestros amigos y amigas, ¿cierto?, que están viendo este programa hoy día, ya, y que van a ver lo que ocurre y lo que ocurrirá en este próximo día lunes 27, ¿cierto? Lunes 27 a las 5. A las 17 horas, ¿cierto? Tienen un poco una idea de qué es lo que van a encontrar, ¿cierto? Una persona que vivió en España, una persona que escribe, una persona que trata de relatar, una persona que trata, ¿cierto?, de contar estas historias y contarlas de una forma amena, de una forma clara, ¿ya? Y que ¿por qué no?, ¿cierto?, sembrar una semilla para que usted, sus hijos, su amigo, etcétera, también puedan tener este desafío y decir, ¿por qué no? Yo también puedo ser escritor, puedo ser escritora, porque de repente eso es bueno, porque no es lo mismo leer que atreverse, dar el pasito, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, ya escribir. ¿Y por qué? Como es Julio Gálvez Barraza, ¿cierto?, en este libro, un día puede estar usted, ¿ya?, y podemos estar aquí en esta mesa, en Peñavisión, conversando. Muchas gracias, Julio, ya, por haber venido. Muchas gracias por la invitación a Peñavisión también para ser parte de este lanzamiento, ¿cierto?, en Peñaflor, sobre este libro de Peñaflor. Y amigos y amigas, con ustedes en cualquier momento, ya, cuando tengamos la posibilidad, hablaremos sobre este u otros temas. Que estén muy bien, tengan muy buenas tardes. Gracias. Peñavisión. Cada vez somos más.